Una información que nos debe de llamar la atención al comentario está vinculada con una reacción que tiene el gobierno de los Estados Unidos en su acuerdo con México sobre una iniciativa, que es la iniciativa Mérida, que se ideó con la finalidad de que el Congreso norteamericano, o sea, el Ejecutivo, por la vía del Congreso norteamericano, ayudara a México en la lucha que nuestro país tiene en contra, sostiene, mantiene y propone en contra de la delincuencia. Hubo un plan, que fue el Plan Colombia, en la que fuerzas norteamericanas y de inteligencia intervinieron directamente para acabar con una época oscura, compleja, difícil de Colombia, y que implicó para los colombianos una necesidad de recibir de los Estados Unidos una ayuda logística, humana, material, bélica, para luchar en contra de su flagelo. En México se le dio un matiz diferente por la soberanía, y a lo que se llegó fue a un intercambio de información y del lado norteamericano hacia México a una ayuda material en dinero y en especie, conocida como la Iniciativa Mérida. Pero esta Iniciativa Mérida, para el ciclo que viene, le dio un recorte de parte de los Estados Unidos a México por la no observancia en México de derechos humanos fundamentales. Este año no ha sido posible confirmar que México cumple con criterios específicos sobre derechos humanos. Esto lo dice una fuente del Departamento de Estado norteamericano, que pide el anonimato. Otra vez, México no cumple con lo que para nosotros serían datos que nos llevaran a pensar que México observa con plenitud los derechos humanos, o sea, aquello que se respeta del ciudadano de parte de acciones del gobierno. El 15% de los fondos renovables anualmente por la Iniciativa Mérida fueron supeditados a un informe que debe de presentar el Departamento de Estado al Congreso norteamericano sobre la situación que prevalece en México o no sobre las garantías individuales en nuestro país. Esto significa que del total de los 148 millones de dólares previstos para este año en la Iniciativa Mérida, se restaron de los 148, 5 millones de dólares a los 33 millones que están destinados a las fuerzas de seguridad mexicanas. Ayuda directa en dinero hacia las fuerzas de seguridad mexicanas. Esos recursos, estos 5 millones de dólares menos para México, se le toman como un preetiquetado y se mandan a Perú. Estos recursos se canalizan en Perú al combate en contra de la producción, siembra y expansión de plantíos de coca en el pueblo peruano. Desde que se aprobó este paquete de ayudas económicas en el 2008, Estados Unidos ha destinado 2.300 millones de dólares para apoyar al combate al narcotráfico en México y al crimen organizado, o sea, a la lucha en contra del crimen organizado en nuestro país. El gobierno mexicano reaccionó ante esta declaración rechazando cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en el país. Y me queda una duda: si la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de este comunicado, rechaza el juicio de un tercero sobre la observancia de los derechos humanos en el país, ¿para qué aceptamos entonces una ayuda en dinero y en especie de un país del que no aceptamos un juicio? Es tan sencillo como eso. Yo no quiero que se me juzgue a mí, México, sobre mi lucha en contra de la delincuencia, mi observancia sobre los derechos humanos, mis estrategias, mis tácticas para llegar a lograr un México en paz, pero entonces no aceptemos ayuda alguna
de los Estados Unidos, ni de la Iniciativa Mérida, ni de nada. Pero si hay un país que está dando más de 140 millones de dólares anuales a la lucha de nosotros en contra de este flagelo, que es un dinero, son 2,000 y pico de millones de pesos anuales, lo menos que podemos esperar es que ese gobierno, ese pueblo, esa nación que nos da recursos para nuestra lucha, tenga por lo menos la capacidad de poder emitir una voz que le permita hacer un juicio de opinión sobre datos específicos que le hacen pensar que en México los derechos humanos no son vistos en su integralidad. El gobierno mexicano entonces rechaza el juicio y la Secretaría de Relaciones Exteriores dice en un comunicado que el gobierno de México es consciente y reconoce los retos que enfrenta el país en esta materia de derechos humanos, y destaca la apertura y cooperación internacional para su fortalecimiento. Entonces, por un lado destaca la apertura y por el otro lado rechaza el juicio. Por uno se habla de apertura y por el otro se habla de cerrazón. ¿Qué sería lo sensato? Lo sensato es que si tenemos casos como Ayotzinapa, si tenemos otros como Tlatlaya, si tenemos otros como Durango o San Fernando o tantos que se han dado a últimas fechas en nuestro país y que han puesto en entredicho la labor de las fuerzas de seguridad mexicanas dedicadas a otros órdenes de su comportamiento y de su desempeño, pero ahora a la seguridad interna en México, como es el caso del Ejército, de la Marina Armada de México o de las Fuerzas Federales o de la Gendarmería, lo que podríamos entonces pensar es que nosotros debiéramos estar más ocupados en que estos casos que aquí acabo de mencionar sean resueltos, dilucidados, transparentemente aclarados y cerrados, y que no entremos como ahora en el que estamos, por ejemplo, casos como el de Ayotzinapa de más de un año de viejo, sin que haya, ni siquiera la certeza sobre si los 43 normalistas de Ayotzinapa ya están muertos o siguen vivos en algún lugar en el planeta. Se generan reclamos dentro y fuera del país por la sistemática violación a las garantías individuales en México, de lo que hoy hace eco el gobierno de los Estados Unidos. Acabamos de estar en Europa y desde Europa se tiene la idea, el panorama, la fotografía de que en México hay violación sistemática y constante a los derechos humanos. Que lo lamenta el presidente Peña Nieto. Bueno, también lo lamentamos nosotros. Que lo lamenta el secretario de Gobernación o el secretario de la Defensa Nacional. También lo lamentan organismos internacionales. Aunque pensamos que si es una situación que rebasa a las estructuras institucionales, que le dan forma a una lucha en contra de la delincuencia y que entonces, por el calor de la batalla y la refriega, se transgreden derechos fundamentales inalienables del hombre, lo menos que puede hacer el gobierno mexicano es reconocerlo, para corregirlo, porque no hay error en el mundo que se pueda corregir si primero no es reconocido. En México se han cometido errores en este sentido y ahora México rechaza el juicio de los norteamericanos sobre esto, cuando en realidad de rechazar lo que debiéramos estar haciendo es aceptarnos, ver dónde están las fallas, quiénes las cometieron, cómo se puede llegar a un juicio, en qué momento la impunidad sobre la no observancia de los derechos humanos estamos dispuestos a erradicar, y luego dar la cara y decir al mundo: sí hemos tenido fallas, sí hay problemas en
donde parte de nuestra población ha sido víctima de autoridades que somos nosotros. Lo reconocemos, expiamos este proceso de culpa ilegal y estamos haciendo absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para descorrer este secreto a voces que se traduce en una insatisfacción propia. Yo tengo una insatisfacción sobre Ayotzinapa, o sobre Tlatlaya, o sobre Durango, o sobre Michoacán, o sobre Guerrero, o sobre Chiapas, o sobre Oaxaca, o sobre Veracruz, o sobre el Estado de México, o sobre Tamaulipas, o sobre Chihuahua. Pero no puedo perder un sentido de autocrítica. Y pensamos que México va a resolver sus más ingentes problemas cuando tenga la capacidad de abrir su mente y su corazón y decir: esto lo reconozco como un problema y por ende lo atacaré. Creo que es un llamado a la sensatez. El gobierno de los Estados Unidos nos ha puesto una nota de condena y con ello una quita dentro de la aportación de la iniciativa Mérida. Más que rechazar la acción norteamericana, la Secretaría de Relaciones Exteriores debiera haberle pedido al presidente de la República que mejor hubiera un mea culpa, que reconociera lo que realmente el gobierno mexicano no está dispuesto a reconocer. Vamos a hacer un corte sobre este tema particular. Gabriela González: Pedro, es lógico, Estados Unidos ve que no hay garantías sobre derechos humanos en México. De nada sirve que ellos apoyen si aquí no hay resultados en contra del narco ni a favor de los derechos humanos. Ricardo Ruiz: y todavía quería Peña Nieto que le siguieran dando dinero con tantas violaciones. A lo mejor él no lo ve, pero los americanos sí. Ayotzinapa, Tlatlaya, Michoacán, etc. Ricardo Vargas, Chef Vargas, México: cuando los gobiernos se comprometen, se logran los objetivos propuestos. Cuando el gobierno mismo está coludido con el narco y la corrupción, no es normal que se retiren ahora los apoyos. Felipe Martínez: ¿con qué calidad moral Estados Unidos se pone a calificar los derechos humanos de los demás? En su país los policías matan y abusan de la fuerza y nadie dice ni hace nada. Francisco Mireles, Francisco 43080: Estados Unidos es un país muy hipócrita. Cuida los derechos en otros países sin mirar las atrocidades que comete en contra de sus paisanos. Ahora resulta que muy preocupados por nosotros. Acciones de uno y del otro lado, o reacciones o comentarios que están ligados con este proceso de derechos humanos en México.